Buenos días, yo soy Amaia Echevarría, soy la directora de UNAF y bueno, lo primero tengo que excusar a nuestra presidencia, Ascensión Iglesias Redondo, a la que bueno, tenía previsto estar hoy aquí inaugurando, pero por motivos de agenda pues no ha podido ser. Así que bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que estáis aquí, tanto presencialmente como online. De nuevo, disculpad el retraso, pero bueno, vamos a dar comienzo ya y espero que sea una jornada muy interesante y muy fructífera para todos vosotros. Bueno, quiero daros la bienvenida a estas ya 14ª Jornadas Internacionales contra la Mutilación Genital Femenina. Son unas jornadas que ya se consolidan como un espacio de encuentro y reflexión para seguir construyendo respuestas cada vez más especializadas, interculturales y feministas frente a una práctica que vulnera los derechos humanos de las mujeres y niñas en todo el mundo. Estas jornadas, que como sabéis celebramos hoy y mañana, se enmarcan en un proyecto de género e interculturalidad, capacitación de profesionales para la prevención, identificación y atención integral a la mutilación genital femenina y otras violencias de género asociadas, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en cofinanciación con la Unión Europea. Y queremos agradecer al Ministerio este apoyo, no solo a estas jornadas, sino también a la labor que llevamos realizando desde hace más de 15 años en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la promoción de la salud sexual y la prevención y sensibilización ante la mutilación genital femenina y otras violencias de género. Para quienes no nos conozcáis aún, UNAF es una entidad sin ánimo de lucro y de utilidad pública formada por 23 entidades sociales que tiene como misión impulsar los derechos y el bienestar de las familias desde un enfoque inclusivo de diversidad y de defensa de los derechos humanos. Y es desde ahí que nace nuestro compromiso con la salud sexual como un derecho fundamental y contra cualquier forma de violencia de género. Y a lo largo de estos años nos hemos convertido en una unidad referente en la prevención e intervención ante la mutilación genital femenina y la atención integral a las mujeres y niñas supervivientes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y lo hemos hecho a través de una educación sexual transformadora, en clave intercultural, la formación a profesionales de diferentes ámbitos desde la perspectiva de género e intercultural, el trabajo en red con expertas, entidades y otros agentes y la sensibilización social, que incluye la organización de jornadas como esta, la colaboración con medios de comunicación y la producción de materiales y publicaciones tanto para las comunidades afectadas como para profesionales de diferentes ámbitos, que tienen como objetivo acercar esta realidad y favorecer un abordaje integral. Además, en el ámbito de la atención, ofrecemos un servicio pionero de atención integral a mujeres supervivientes de mutilación genital femenina. Es una atención que abarca itinerarios especializados y grupos de continuidad, dinamizados por mediadoras interculturales con formación especializada que promueven el empoderamiento, las redes de apoyo entre mujeres y el desarrollo de tejido comunitario. Y desde esta experiencia de trabajo proponemos este espacio bajo el título Innovación, Evidencias y Estrategias para abordar los diferentes desafíos legales, políticos, sociales y sanitarios que enfrenta Europa en materia de prevención, protección y atención integral a la mutilación genital femenina, con especial interés en los modelos de atención a mujeres, jóvenes y niñas supervivientes y a los procesos de acompañamiento psicológico desde una mirada intercultural y feminista. Para ello hemos reunido a profesionales, investigadores y redes europeas que trabajan desde distintos ámbitos, desde la salud, mediación, justicia, cooperación, políticas públicas y psicología, para compartir avances, metodologías y experiencias que están marcando la diferencia en la atención y el acompañamiento a las supervivientes de mutilación genital femenina. Tenemos por delante 2 días intensos de análisis, intercambio y reflexión conjunta con los que esperamos identificar estrategias, evidencias y retos para la atención integral multidisciplinar, construir un marco de intervención psicológica intercultural y feminista, identificar necesidades desde el activismo, integrar miradas de la atención sanitaria, la mediación y la educación sexual en los procesos reconstructivos y caminar hacia un modelo integral de atención a niñas y jóvenes supervivientes de mutilación genital femenina. Contamos con el conocimiento, la experiencia y el compromiso para hacerlo posible.
Contamos también con la fuerza y el liderazgo de las referentes comunitarias y mujeres supervivientes. Ya solo nos queda contar con la constancia y la voluntad política para canalizarlas y que la mutilación genital femenina se convierta de una vez por todas en una cuestión del pasado. Porque aspiramos a un futuro sin violencia en sociedades libres y pacíficas, donde los derechos humanos, los derechos de todas las personas, vivan donde vivan, sean una realidad. Así que muchas gracias por vuestra atención y feliz jornada. Bueno, muchas gracias, Amaya. Muchas gracias a todas las compañías que estáis hoy aquí dándonos calorcito en presencial. Y bueno, creo que había ya unas 150 personas conectadas online, así que bienvenidas a todas también. Y bueno, simplemente pues lo que queríamos presentar también un poco hoy era el objetivo de esta jornada, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentaba Maya. Este programa es una apuesta conceptual en la cual intentamos avanzar en una gran parte de los retos que estamos impulsando desde UNAF. En UNAF llevamos ya muchos años trabajando en el desarrollo de la atención integral a mujeres y jóvenes supervivientes de mutilación genital femenina, desde una apuesta integral integrada entre diferentes profesionales y a nivel multidisciplinar, feminista, interseccional. Y desde ahí un poco lo que queríamos era poder tener un espacio compartido con diferentes profesionales para tener un mapa donde conocer un poco más qué es lo que nos estamos encontrando en los procesos de atención en España y cómo podemos seguir avanzando en reforzar estos modelos, ¿no? E ir mejorando. Dentro de nuestro quehacer hemos tenido siempre muchas reflexiones, hacemos mucho trabajo por crear modelos o crear estrategias que realmente sirvan, ¿no? Para las mujeres. Entonces, en ese quehacer nos hemos planteado millones de dudas desde la atención psicológica en cómo adaptar estrategias, cómo mejorar la atención, cómo garantizar que las mujeres puedan ser atendidas en consulta psicológica, pero que esa consulta psicológica realmente sea adaptada y accesible y pensada que realmente sirva, ¿no? para las mujeres, pensadas desde sus necesidades. Entonces, es parte también del espacio que vamos a construir hoy aquí, esa reflexión, ese compartir entre diferentes profesionales para tener un espacio de intercambio en esa línea. Igual a lo largo de la jornada de mañana, intentamos dar un poco respuestas a dudas, a preguntas que nos surgen en el quehacer. Sabéis que UNAF trabajamos muchísimo en red con diferentes entidades profesionales y lo que queríamos era poder contar en este espacio con un montón de paneles de expertas, ¿no? Que vinieran aquí a contar de primera mano lo mismo con lo que nosotras también estamos trabajando en el día a día y poder generar conocimiento conjunto y sobre todo poder difundirlo, ¿no? Que no se quede solamente en estas conversaciones de despacho, en todas esas dudas que tenemos todas en el quehacer, sino tener un espacio público abierto donde todas podamos reflexionar conjuntamente, viralizar estas reflexiones y que cada una de nosotras desde nuestros territorios, desde nuestros espacios, podamos estar aportando y construyendo desde estas reflexiones. En ese sentido, que sepáis que tenemos una propuesta que a mucha gente os ha llegado, a la gente sobre todo que estáis inscritas en presencial y que hemos tomado la decisión de abrirlo también al espacio online, que son unos laboratorios de innovación que hemos impulsado a raíz también de esta jornada. Estos laboratorios de innovación van a ser esta tarde de 4 a 6. Nos lo habíamos planteado como un espacio más para trabajarlo en presencial, pero considerábamos que era importante poder abrirlo a un espacio también híbrido, tanto online como presencial. Entonces, todas las personas, las que estáis en presencial, os habrá llegado ya la opción. Todas las personas que estáis en el espacio online, os invitamos a que si queréis participar en estos laboratorios, os vais a poder estar inscribiendo a lo largo de toda la mañana. Los laboratorios que hemos propuesto son de atención integral,
La construcción de un marco de intervención psicológica intercultural y feminista. Y el tercer laboratorio, que es para construir un modelo de atención integral a niñas y jóvenes supervivientes desde la perspectiva de las infancias, ¿vale? Poniendo en el centro a las niñas. Estos laboratorios se alimentan de toda la apuesta teórica y conceptual que estamos construyendo hoy aquí, en este espacio en público. El primer laboratorio pues, se va a nutrir de la mesa que tenemos a continuación, el segundo laboratorio de la que tendremos después del descanso y el laboratorio de niñas, esa mesa será mañana, pero la idea es un poco empezar a trabajar en conjunto. Así que os invitamos a todas las que estáis en online. Sara, que está en la moderación online, os va a compartir el enlace para que os podáis inscribir a lo largo de la mañana. Y a las que estáis aquí en presencial, pues os invitamos a todas a participar también. Sin más, doy paso a la siguiente mesa, a las compañeras, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todas las personas que estáis aquí presentes. Sabemos que cada vez es más complicado el formato presencial, así que agradeceros por estar aquí porque creo que esto nos permite trabajar un poquito más en profundidad y hacer un trabajo también de networking y nos permite vernos de otra manera más cercana. Muchísimas gracias a las personas que estáis en el formato online. Sabemos que estáis desde diferentes latitudes y este formato nos permite un gran alcance. Están distribuidos a lo largo del territorio y también a nivel internacional en diferentes continentes. Entonces, vamos a tener a la compañera Sara en la moderación online, que posteriormente nos puede, en el turno de preguntas, nos puede trasladar todas las impresiones en el chat y también las preguntas a las ponentes. Me presento, yo soy Daisy Masapanta, soy técnica de proyectos del área Culturas, Géneros y Sexualidades de UNAV. Estamos acompañadas de unas grandes profesionales en el ámbito de la atención integral. Esta mesa se denomina Estrategias, Evidencias y Retos en la Atención Integral multidisciplinar ante la mutilación genital femenina. Tenemos 4 ponentes, nos acompañan 4 ponentes, cada una de una disciplina diferente, desde sus propios recursos y también localizadas en diferentes partes del territorio, lo que creo que puede nutrir muchísimo este compartir y este intercambio de experiencias desde sus propias miradas como profesionales, pero también desde sus propias localidades. Voy a presentar a las ponentes. Ellas son Lía Ornat Clemente, que es ginecóloga del Hospital Clínico de Zaragoza. Bienvenida. Tenemos también a Chamaca Juliet Anneke Okafor, es enfermera, matrona y está finalizando su máster en sexología, que está afincada en Canarias. Bienvenida. Adama Boiro, ella es politóloga, activista, miembro fundadora de la Fundación Joquerenda, que estáis en Cataluña. Bienvenida. Y Clara Ayer García, trabajadora social del área Culturas, Géneros y Salud y Sexualidades, perdón, de UNAV. Bienvenida también. Pues como veis, esta mesa está compuesta por profesionales de diferentes disciplinas. La riqueza que esto nos ofrece para precisamente adentrarnos en la atención integral. Vamos a empezar a plantear algunas cuestiones que me gustaría que las ponentes también pudieran dar su visión y empezando por Lía, me gustaría saber desde tu ámbito profesional, desde tu profesión y desde tu rol y por tanto también desde tu recurso, que esto también marca mucho, cuál es el trabajo que se está realizando en la atención integral ante la mutilación genital femenina. Es decir, ¿qué claves destacarías desde tu disciplina que contribuyen a nutrir una atención integral cada vez más especializada y cuidada? ¿Así? Ah, vale. Hola, bueno, encantada de que me habéis invitado para participar y encantada de teneros aquí. A ver, a mí cuando me llamasteis para participar me dijisteis que teníamos que hablar sobre la coordinación en las estrategias y demás. Y digo, pues necesito 5 segundos porque yo no me coordino con nadie. Pero es verdad
Y cuando leo el título de estrategias, evidencias y retos, yo evidencias no tengo ninguna, cada día tengo muchas más dudas de cómo afrontar esta evaluación o esta valoración integral o este acompañamiento. Porque si os cuento, que yo ya llevo 20 años en esto de la mutilación y os cuento un poco cómo empezaron para ver qué es lo que tenemos ahora. Entonces, nosotros empezamos con la prevención, con Médicos del Mundo, y era una prevención para evitar que se hiciera mutilación a las niñas que habían nacido en el hospital o en Aragón. Y yo ahora lo recuerdo y casi me produce sonrojo, porque era como súper agresivo, porque solo veíamos lo malo, todas las complicaciones, las fotos eran horribles, las pobres madres se quedaban como, ¿qué me está contando? Y luego, poco a poco, fuimos evolucionando, ¿no? Pues esto cambió, ya empezamos a incorporar mediadoras, y lo que vimos es que la prevención era muy importante, pero que cuando ya la gente ya tenía su mutilación, también habría que hacerle un espacio para el acompañamiento o la atención. Esto ha sido más complicado porque nosotros en Aragón sí que tenemos dos protocolos, uno es de prevención, que es parecido al nacional, pero lo tuvimos antes, y otro es de acompañamiento. Y en el protocolo sí que aparecen pues toda una figura de una unidad de atención integral en el que estamos ginecólogos, salud mental, matronas y demás. Pero a la hora de la verdad, sí que es verdad, quiero decir, estoy yo como ginecóloga, pero el recurso que tengo de salud mental es el que tengo para cualquier otra persona. Así que es verdad que al principio se asignó a una psicóloga que era experta en violencia de género, pero con esto de la seguridad social, que las plazas pues van cambiando, pues ahora no la tenemos. Entonces tienes el recurso de salud mental. Sexóloga, sí que tenemos sexóloga, pero claro, te hablas con la sexóloga y la sexóloga es occidental, quiere decir, sexología occidental. Y entonces, al final te terminas coordinando, o la coordinación principal viene de de atenciones fuera de lo que es el sistema público. Pues yo, por ejemplo, pues con Médicos del Mundo o con las asociaciones o entidades que recogen a gente que pide asilo. Entonces, ha sido mucho más enriquecedor este camino de coordinación con los de fuera, para que me entendáis, que con los de dentro, porque con los de fuera aprendes y aprendes de ellos y te das cuenta de muchos cambios, y la consulta que hacíamos hace 5 años, hace un mes, no se parece nada a la que hacemos ahora, ¿vale? Y los recursos, muchos de psicología o sexología, también vienen de esos recursos, porque ellos ya tienen habilitados a sus personales, que ya las conocen y demás, y entonces al final piensas, pues ¿para qué voy a meter a alguien extra que a lo mejor no aporta nada y que la va a ver cada 6 meses o cada X tiempo? Entonces, a ver, los cambios han sido radicales, porque cuando tú hablas de mutilación genital femenina, yo siempre digo que es el árbol del bosque, porque no conozco a nadie que haya estado mutilada que no haya tenido otro tipo de violencia. Quiero decir, es muy raro ver a una persona, excepto a las niñas que han mutilado y que se ha venido aquí a España, a Occidente. Pero las que ya vienen de esos países, no conozco a nadie que está mutilada que no haya sufrido otro tipo de violencia de género. Entonces es importante no fijarte solo en la mutilación, sino en todo lo demás. Entonces, cuando vienen a la consulta, la mayoría de los que atendemos en la consulta son gente que pide de petición de asilo, porque yo siempre diferencio dos caminos. Una es la petición de asilo, que lo que necesita es que alguien corrobore que la mutilación es es una violación de derechos humanos y da puntos para su asilo, de la mujer que ya está aquí y pide que alguien le cuente por qué está mutilada, cuáles son sus problemas de la mutilación, y ya si se asume pues que si sus genitales son raros o no. La segunda, eso no viene directamente, quiero decir, eso es un empoderamiento que necesita un camino de años, de procesos, de asumir cosas, de valorarse, quiero decir, eso las ves rarísimamente, porque todavía no hemos pasado tantos años como para que mucha gente haya hecho ese proceso.
y la que viene, que pide asilo, te está pidiendo como ginecóloga, te está pidiendo que tú la veas y que digas qué tipo de mutilación tiene, porque eso le vale para la violencia. Pero claro, si tú como ginecóloga lo único que haces, llega a la consulta, desnúdese, ábrase de piernas y tiene una mutilación tipo 2 que la firmas y la mandas, no sé si la estás, o sea, casi la estás humillando, o sea, es una humillación totalmente. Entonces las consultas han ido evolucionando y nosotros ahora en la consulta lo que hacemos es la trabajadora social que viene de su recurso y intentamos que siempre de Médicos del Mundo, que vamos, esto ha sido maravilloso, conseguir a Nixon ha sido maravilloso y a Yubaina. Y entonces ellas se hacen una entrevista previa con cada las mujeres siempre que pueden, una habla en francés y otra en inglés, y cuando ninguna de las mujeres habla ninguno de los idiomas, pues se busca un traductor que a lo mejor ya lo han buscado desde el recurso. En la entrevista previa se les pregunta, se les explica para qué va a ser la consulta, qué se les va a hacer en la consulta y un poco cuál es la motivación y que piensen si tienen algunas dudas o algunas preguntas que tienen que hacer. Al principio venían solo con eso. Y yo en la consulta les preguntaba por antecedentes médicos, o sea, una consulta médica al uso, pero también preguntábamos por otro tipo de violencias, porque nos parecía que a la hora de hacer el informe, yo ya sé que sus psicólogos y sus recursos ya apuntaban y daban crédito a esto, pero me parece que había que como que enrolar la mutilación genital femenina dentro de algo más, que no es tengo una mutilación genital. Entonces se les pregunta, yo siempre hago, pues si se acuerdan de la mutilación femenina, cuándo ha sido, si tienen algún recuerdo, y luego se pregunta por la vida, pues cómo están sus padres, si tienen hermanos, si sus padres están, bueno, casados en varias mujeres, bueno, la típica historia de vida. Y luego, si han tenido algún tipo de violencia, pues matrimonios concertados o forzados, cómo han sido esos matrimonios, un poco explorar ese territorio. Luego, el porqué de la migración y el tipo de viaje migratorio que han hecho. Entonces, claro, las consultas eran larguísimas porque aparte era vuelve a hablar, vuelve no sé qué. Entonces, desde hace ya una temporada, cuando las mediadoras las ven, ya les preguntan esto. Entonces, traen muchas cosas ya escritas, con lo cual tú lo que haces es como reforzarlo y ellas no tienen que volver a revivirlo y hacerlo todo. Con lo cual, nos facilita el viaje un poco a las dos. Cuando ya pasamos a la época de la exploración, como ellas ya les han explicado cómo va a ser la exploración, qué les vamos a hacer, también si vemos que están muy mal o lo que sea, tampoco es el momento y entonces te las puedes citar otro día, pues las vemos. La exploración, ya que estamos, si desde luego necesitan una citología, hay que hacerles un cultivo o tienen alguna cosa, se les hace ecografía, o sea, se aprovecha la consulta para hacer o según la historia migratoria o lo que cuenten, también se les hace prevención de enfermedades de transmisión sexual o ecografías si cuentan dismenor, dolor de regla o lo demás. Se termina la exploración y lo que se les hace es, tenemos unas pantallas y se les explica las vulvas sin mutilación y las vulvas con mutilación. Evitamos usar vulvas normales, vulvas sin corte, porque no hay vulvas normales ni no normales, que decir que todo el mundo tiene unas vulvas fantásticas y preciosas. Entonces, pues son diferentes y ya está. Y se les explica cómo sería si no hubieran tenido el corte y lo que tienen. Y qué posibilidades médicas o que pueden estar asociadas a las mutilaciones, que la mayoría de las veces, pues una mutilación tipo 2 en la que te han cortado labios menores y un poco de clítoris, pues médica tampoco tiene mucha repercusión, quiere decir, tendrá más repercusión de otro tipo. En las tipo 3 sí que se les valora si quisieran alguna desinfibulación ofrecérselas, aunque muchas no están preparadas y te dicen que pues más adelante o bueno, todavía tienen que empoderarse para pensar pues que si se van a casar alguien no va a pensar que han tenido relaciones o lo que sea, es un proceso largo. Se les explica lo que es el clítoris, que no hace falta tener el capucho ni el glande para a lo mejor tener placer, sino que uno pues se tiene que conocer y con lo que tiene puede trabajar, porque, a ver, a mí no estoy en contra de nadie ni nada, pero el objetivo de la unidad, de
de la organización en ningún momento es pasar como pasar diferentes checklists para terminar en una reconstrucción del clítoris. Quiero decir, nosotros no hemos hecho la consulta para hacer una reconstrucción del clítoris, hemos hecho una consulta para valorar si alguien lo necesita. Y ya os digo que en los años que llevamos, una creo que me lo ha pedido y fue una chica que vino desde los 3 años aquí de Senegal y que ahora era universitaria y que quería un poco pues, sentirse igual que las de aquí, no sé qué. Y bien explicado y bien entendido y todo, ella misma dijo que nos la citamos varias veces explicándole cómo hacerlo, o sea, pues que se toca, donde las exploraciones y demás, y ella misma denegó el poder hacer eso, porque a veces las expectativas son mucho más altas que luego las realidades, y si lo de la base no está bien hecha, lo que supone el futuro tampoco mejora nada. Y yo siempre digo, bueno, pues si hay muchas mujeres occidentales que tienen clítoris y como si no lo tuvieran, que al final es más como utilizarlo que tenerlo o no tenerlo. Y no sé si me ha pasado de tiempo. Perfecto. No sé, eso es un poco y desde luego vamos evolucionando, quiere decir que cada consulta que hay y cada mujer que viene, vamos mejorando cosas y nos vamos reuniendo, pero ya te digo que yo me coordino más con los de fuera y me parece mucho más interesante la coordinación con los de fuera, porque luego el trabajo, es decir, el trabajo es previo y luego es posterior, quiere decir, las mediadoras se las citan ellas, valoran un poco cómo se han sentido, hay feedback de a ver cómo lo mejoramos y luego hay quien quiere, en Médicos del Mundo, tienen unas sesiones o unos talleres que, pues que las juntan entre diferentes culturas y van explorando más pues lo que es la sexualidad, el género, quiere decir que todo esto necesita un proceso. Por eso te digo que yo como ginecóloga, es que mi papel como ginecóloga realmente no lo veo muy, o sea, lo veo como organizadora, pero como ginecóloga así como tal, tampoco veo que sea tan fundamental. O sea, ¿vale? Es decir, o sea, como concepto, como concepto ginecológico, médico, ¿qué les aporto yo como médico? Pues lo que les podría aportar, si tienen cualquier patología, sí, les aporto un poco más la visión general de coordinación o de bueno, que al final tienes que firmar un documento, pero que me parece mucho más importante todo lo de alrededor que la consulta en sí. Y destacar como el rol al final de las profesionales sanitarias va siempre en comunión con otros roles, ¿no? Es decir, que si yo solo hiciera lo mío, coordinación, o sea, vendrían, pim, pam, pum, se irían, y es que eso no significa nada. Al igual que todas las disciplinas sociales, pues en coordinación, claro, ¿no? Y luego yo, por ejemplo, que la mediadora venga a la consulta, yo soy un poco bruta preguntando, ya he aprendido un poco a suavizar las cosas. Pero es verdad que no es lo mismo que tú preguntes una cosa que la mediadora te diga, bueno, como yo muy bien no hablo ni inglés ni francés, pero lo entiendes. Entonces ellas preguntan de otra manera, van haciéndolo para que no sea tan brusco, quiere decir que las cosas que aquí estamos acostumbrados a hablar, pues a lo mejor hay preguntas que no se entienden, quiere decir preguntar que si tú quieres, no sé, por ejemplo, alguna vez que preguntas, ¿tú has tenido alguna vez relaciones con tu marido cuando tú quieres? Eso puede ser, o sea, claro, pues a lo mejor preguntarlo de otra manera. Claro, en este caso el papel de la mediación, que además de un acompañamiento lingüístico, tiene que ver con unas claves culturales y una adaptación al lenguaje y a la situación de cada persona. Exacto, y vas a aprender, claro que no hay que preguntar, las situaciones culturales son diferentes y lo que aquí vemos normales, allí no es normal, y lo que allí no es normal, aquí es súper normal. O sea, te preguntan si se puede uno tocar, pero no te preguntan, o sea, ven normal que tener relaciones cuando ellos quieren, pero no tocarse. Quiere decir que todo lo contrario que aquí. Entonces hay cosas que la mediadora, es que estar con una mediadora allí y luego que durante la exploración tengan a alguien que ya han conocido antes, que no es un sitio extraño, es que es fundamental. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lía. Bueno, Chamaca, eres también sanitaria, matrona, pero también estás cursando sexología, entonces, bueno, pues me gustaría como saber desde tu rol, desde tu puesto como matrona, qué trabajo se está realizando en atención integral, también qué claves tú destacarías tanto desde esos roles como en la coordinación tanto interna como con otros recursos, ¿no?
Hola, buenos días. Primero, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, como ha dicho me llamo Chamaka, soy nigeriana, eh, enfermera matrona y sexóloga. La función de la matrona es un poco proporcionar una atención integral, ¿no? Tanto reproductiva como sexual. Pero yo sentía como que necesitaba especializarme un poco más. Por eso mismo estoy cursando el máster de sexología. Vengo de Canarias y escucho a Lía y me das envidia sana porque vosotros por lo menos tenéis un protocolo. Da igual, pero tenéis un protocolo, tenéis algo. Dices que no hacéis nada, pero hacéis mucho porque tenéis una coordinación interna, pero en Canarias no es lo que está pasando y fue lo que me di cuenta. Yo llegué en el año 2023 porque he estado cursando mi estudio en la península y bueno, yo soy de Canadá de siempre, pero decidí volver. Y claro, volví siendo sanitaria y me di cuenta que no hay un protocolo, no hay una coordinación. Es decir, cada comunidad autónoma tiene su protocolo de forma interna y hay un protocolo común a nivel estatal, pero a nivel de comunidad autónoma de Canarias no hay. Lía, cuando hablaba de todas las coordinaciones que había de forma interna, aunque tú digas que tu función como ginecóloga no es, pues sí que es una función, porque ya tenéis un equipo. Yo soy una matrona y no hay como un ginecólogo referente en Canarias. Puede haber en cada isla, cada provincia, como puede ver en Tenerife una ginecóloga, que es verdad que actualmente estoy de prácticas en Médicos del Mundo, he visto las funciones que hacen en Tenerife y sí que es verdad que tienen una voluntaria que es ginecóloga que, como tú comentabas, realiza los informes en caso de una mujer que necesita asilo o protección internacional. Pero ella viene, realiza la anamnesis, es decir, y la exploración, realiza el informe y se va. ¿Y luego qué pasa? Nosotros Canarias somos la primera comunidad que estamos muy en contacto con la población inmigrante, pero veo que es una cosa que se olvida, ¿no? Es como viene una mujer, pues yo soy matrona, es verdad que atendemos a las embarazadas y en el parto. Si viene una mujer que está que es superviviente de mutilación, tiene el parto, tiene una niña y luego ¿qué pasa? No hay ninguna prevención, no se hace nada, es como, no es una cosa que les toque, eso no puede ser. Es decir, yo me di cuenta que necesitamos hacer un cambio. Es verdad que he estado ausente porque he sido madre recientemente, pero al volver, o sea, voy a volver y más fuerte que nunca, sobre todo terminando el máster y tengo que impulsar más de eso. Cuando escuchaba a Lía, de verdad, me daba mucha envidia sana porque perdemos mucho las mujeres. Es decir, creo que falta un acompañamiento, sobre todo súper importante a nivel sanitario, a nivel interno. Sí que es verdad que hay una asociación que se llama DIME, que lleva sobre todo las mujeres supervivientes de mutilación, pero no solo como sanitarios, no solo debemos de dependernos de forma externa, porque ellos es una asociación, ellos no van a hacer una exploración a la mujer. No hay una persona referente que diga, vale, es una mujer superviviente de mutilación, necesita que le exploramos y necesitamos un seguimiento, un acompañamiento. Eso no hay. No hay una coordinación con la trabajadora social, no hay una coordinación con la pediatra, no hay ninguna coordinación interna. Ni siquiera si una mujer que es superviviente de mutilación está esperando una niña, ellos ni siquiera se establece una prevención. ¿Y esto qué pasa? Que puede ser que ese bebé también sufra mutilación, porque ellos lo toman de forma cultural. Como decía Lía, y es una cosa que has dicho de forma occidental, sí que es verdad que yo, siendo nigeriana, estoy más implicada a nivel cultural. Y con la especialidad que estoy haciendo en sexología, no es lo mismo la mentalidad occidental que la mentalidad africana. Es verdad que en África, desgraciadamente, vivimos en un mundo machista en la cual el hombre es la que tiene poder sobre la mujer, pero una vez que le explicas y le empoderas a la mujer de que ellas son las que tienen derecho sobre su salud y su salud sexual, ellas la entienden. Lo que pasa es que ellos lo han normalizado. Lo has normalizado y no es lo mismo hacer la pregunta que hiciste tú, Lía, que ir con un poco de tacto, de comentar los que entiendo que en nuestro continente africano se entiende así, pero ¿qué te parece, por ejemplo, que tú puedas disfrutar de tu vida sexual tú sola si quieres, que las mujeres también podemos disfrutar sola y no solo dependiendo de un hombre? Tenemos muchas cosas que hacer, es un labor que todavía queda y yo
he dicho que si hace falta que me haga responsable de ello, pero es que necesitamos, sobre todo en Canarias, movilizarnos. Estuve hablando, cuando estaba en las prácticas del Médicos del Mundo, que estoy actualmente, que está en Tenerife, es verdad que Médicos del Mundo Canarias está en Gran Canaria, en Tenerife y Lanzarote, si no me equivoco, pero están todos igual. Ellos pensaban que había un protocolo de forma interna, sigue siendo una forma de forma externa, y yo les comenté que no había ninguna coordinación. Ojalá pudiéramos tener esa coordinación, ¿no? De Médicos del Mundo detecta una mujer que tal, a nivel seguridad social, que haya una coordinación y sobre todo no perder esa mujer, ¿no? Porque al final uno de los motivos por los que la mujer sobreviviente mutilación genital recorre a la asistencia sanitaria es porque está sufriendo por alguna complicación, ya sea infección urinaria o alguna dolencia, es por los motivos, si no, no acuden. Yo, claro, venía de una cultura que donde se han normalizado esos hechos. Y a mí me pareció súper interesante escucharte, aunque es verdad que me gustaría tenerte en Canarias, la verdad, es decir, hacer un equipo entre ginecólogos, porque muchas veces los ginecólogos y las matronas trabajamos muy a mano. Yo te puedo proporcionar el nivel sexología y de matrona y sobre todo cultural, y tú también la parte ginecólogo. Entonces, me parece triste que no haya ningún protocolo. Entonces, siento que tengo que hacer algo y movilizar, pero claro, no tiene que ser solo en mis manos. Las entidades me tienen que apoyar y también, pero por eso hay que persistir y sobre todo seguir luchando con ello. Perfecto, muchas gracias, Chamaca. Genial. Sí. El protocolo nacional es el protocolo de prevención, que es decir, que ese es nacional en cuanto a pediatría, cuando se detecta una niña en paritorio, se llama, nosotros a una mediadora, supongo que en otros sitios se hace igual, ¿no? Pues nosotros llamamos a una mediadora, y luego en pediatría se les explora cuando se ve que ahí puede haber algún viaje, se les explora antes y después si firman un consentimiento como que están de acuerdo, que decir que eso, en principio a nivel nacional, a ver, no. De hecho, muchos sanitarios ni saben ni están concienciados. De hecho, fui a hacer un taller, ¿no? Junto a mis prácticas para sensibilizar, ¿no? Y era como algo nuevo, ¿sabes? Decían, sí, hay un protocolo común, sí, pero yo les pregunté, ¿vale? Explícame qué hay que hacer. Y nadie sabía qué hacer porque es como una cosa que está ahí, un papel ahí, pero no se ha divulgado. No se sabe, es que como no es una cosa que nos toca, ¿no? Y no tiene que ser eso. Al igual que sabemos cuál es el protocolo de la violencia de género, esto también es una violencia. Y es una cosa que se debería hacer. Pero es eso, que es como, es un trabajo. Sí, Atrás de dar cursos, o sea, y te das cuenta que cuando dejas de hacer eso 5 años, ya la gente no, entonces otra vez vuelta pues al salud a decir, venga, otro curso, de eso, por ejemplo, los médicos del mundo están ahí todo el día dando cursos y cursos y cursos, o sea, que es verdad que como van cambiando los profesionales, luego también es verdad que yo muchas veces, aquí igual me pegáis, pero yo o sea, como ginecóloga muchas veces lo que veo es interesante que todo el mundo tenga formación, pero luego las mujeres con supervivientes de mutilación pueden ir a cualquier médico que les puede tratar sus cosas. Que si tienes una infección de orina, pues vas al médico de cabecera. O sea, que no necesitas un ginecólogo para tus infecciones, porque la mayoría de las veces no serán secundarias a la mutilación, excepto que tengas una infibulación que sea imposible, que dificulte la salida de la micción, el resto. Entonces, que a veces, bueno, pues sí que necesitas un seguimiento y una cosa especial, pero que bueno, que también hay que valorar que hay montones de médicos que van a atender a la mujer a lo largo de su tiempo y que bueno, que tienen que estar familiarizado con la cosa, pero sobre todo sin revictimizar, porque también te das cuenta de que hay gente que me mira, mira, ven, que hay compañeros que te dicen, mira, y dices, bueno, pues tiene una mutilación y viene porque le pica o porque no tiene la regla. Quiero decir, pues unos genitales que son X, pero que a lo mejor por lo que viene no es lo que le preocupa realmente. Entonces, bueno, pues que son otras cosas. Y esto que comentáis, ¿no? Que es clave al final.
que haya un protocolo pero que no se aterrice y que no se aterrice de la misma manera en todos los territorios, genera una desigualdad de acceso tanto a los derechos de las mujeres y también acceso a esos recursos, ¿no? Por otro lado, imposibilita que haya una coordinación más amplia entre los diferentes agentes que participan. Y el tema de la formación, si no todos los profesionales están formados, pues es mucho más difícil que puedan tratar adecuadamente determinadas, pues incluso una infección, ¿no?, de orina que puede ser sencilla, pues igual el tratamiento no es del todo adecuado si no hay una información o una formación previa básica, ¿no? Sí, pero tú puedes tener una infección de orina, pero hay que tener en cuenta una mujer que no acude 1, ni 2, ni 3, ni 4 veces, que acude 5 veces. A lo mejor hay que averiguar qué está pasando ahí, no coger y venga, pongo antibiótico que vuelva en 2 semanas, otra vez antibiótico. A lo mejor hay que hacer esa indagación, no decir, venga, mujer que viene con infección de orina, antibiótico, 2 semanas, antibiótico. O cualquier otra, cualquier persona, sí, pero es raro que una persona sin mutilación, es decir, con mutilación venga 5 veces a una consulta por infección en menos de un mes o 2 meses. En Aragón, por ejemplo, solo estoy yo en Zaragoza y una matrona sexóloga en Teruel. Vale. Con eso nos tenemos que organizar todo, exacto, nos tenemos que organizar todo el territorio aragonés, o sea, que la que está en Tarazona viene a Zaragoza, las que están en Teruel van con Lucía, o sea, que tampoco Es una unidad incipiente. que tampoco estemos aquí echando palmas. Bueno, también tienes que estar orgulloso, que algo es algo, hay que hacer algo, que mejor hacer algo que no hacer nada. Muchas gracias. Compañeras. Vamos a pasar con la misma temática, con el otro lado de las compañeras. En tu caso, Adama, también me gustaría saber, bueno, tú además formas parte de Jukerendam, es una de las fundadoras, que ahora posteriormente vamos a proyectar la página web de la organización. Desde tu experiencia, ¿qué trabajo se está realizando, tanto como Jukerendam como en Cataluña? Y desde vuestro rol, desde vuestro recurso, ¿qué trabajo se está realizando en atención integral, por un lado? ¿Qué claves y qué aportes destacarías desde el trabajo que estáis haciendo? Y en cuanto al trabajo en red, ¿cómo os estáis coordinando? ¿Qué relaciones estáis teniendo o estáis encontrando con otros recursos de la zona? ¿Se me escucha? Ah, vale, Perfecto. estaba encendido. Buenos días. Primero de Bienvenida. todo, gracias por invitarnos. Y sí, vengo de la Asociación Jukerendam y de Cataluña. Seguramente saben que Cataluña es una de las primeras comunidades autónomas donde se hizo un protocolo para la prevención y la intervención sobre la mutilación genital femenina. El primero se hizo en el 2002. Posteriormente, en el 2007, este mismo protocolo fue modificado y desde entonces hasta el día de hoy seguimos con este mismo protocolo. Este protocolo es un protocolo primero que se publica y no va acompañado a recursos, de recursos económicos, por lo tanto es un documento que está allí que de alguna manera evidentemente tiene su utilidad, pero cuando tú haces un protocolo y no le acompañas con recursos económicos es muy difícil llevarlo a cabo. Entonces, el protocolo es un protocolo que se ha utilizado más como un tema de control, que sí que en cierta manera podemos decir que ha estado bien por lo que hace la prevención, porque la mutilación en Cataluña se empezó a descubrir los primeros casos o a ver los primeros casos en los años 90. El protocolo se hace del 2000, por lo tanto tenemos las niñas que nacieron aquí, algunas vinieron, otras nacieron aquí, hasta que se hizo el protocolo y unos años después pues tuvimos igualmente niñas que fueron mutiladas antes e incluso después de la creación de este protocolo, ¿no? Lo que sí, posteriormente, todo lo que es las niñas nacidas aquí, este protocolo pues ha servido para hacer la prevención, desde el control evidentemente, que nosotros siempre nos quejamos, pero bueno, ha tenido y de alguna manera sigue teniendo su utilidad, ¿no? Lo que pasa, claro, el protocolo este, por un lado habla de prevención y por el otro lado habla de intervención,
deja fuera a todo lo que es la atención a a las mujeres que han sufrido la mutilación genital femenina. No se ha trabajado todo lo que es la atención. Entonces nosotros desde Yokerendam, que desde el 2007 que nos creamos, siempre hemos trabajado en lo que es el acompañamiento a las mujeres, por un lado, y después también por el otro lado, el trabajo con hombres, ¿no? Porque creemos que el trabajo se tiene que hacer de forma estructural, la prevención y la atención para que realmente podamos llegar un día a decir que la mutilación ha bajado lo suficiente como para relajarnos un poco, ¿no? Entonces, todo lo que hace el caso de las mujeres, nos encontramos con el año 2020, 21, ¿no? Bastante antes de 18, 17, que muchas de aquellas niñas que habían nacido aquí o que habían crecido aquí, se encontraban en la edad adulta y tenían cierta información sobre la mutilación genital femenina, pero no se les escuchaba. Sí que es verdad también, en Cataluña, la reconstrucción, digamos, la cirugía reconstructiva a nivel físico se hace desde el año 2007, 2008, por ahí, a través de la clínica de Xeu, que es una clínica privada, pero que siempre ha hecho las atenciones de forma gratuita. En el 2013, la Generalitat de Cataluña, a través del Servicio Público de Salud, empezó a trabajar en un protocolo para también hacer la cirugía reconstructiva a nivel público. Entonces, este protocolo se acaba publicando en el 2000, empieza a tener funcionamiento en el 2015, más o menos. En la actualidad, pues más o menos los datos que tenemos que recordar siempre que cuando hablamos de mutilación genital femenina en España actualmente, sea cual sea la comunidad autónoma, no tenemos datos reales. Por lo tanto, es una aproximación. Entonces, por esta cirugía han podido pasar unas 80, 90 mujeres más o menos. Entonces, a partir del 2015, pues se hace la reconstrucción. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta reconstrucción es, digamos, solamente física. Sí que, digamos, en el servicio ellos ofrecen atención psicológica, tienen una sexóloga, una psicóloga, más el equipo quirúrgico en el hospital clínico y actualmente también ahora se está haciendo se está dando el mismo servicio en otro hospital, el Hospital Santa Catarina de la ciudad de Girona, que es donde estamos ubicadas nosotras como asociación. Si esto empezó en el 2015 más o menos, por un lado hay pocas mujeres que están accediendo a la reconstrucción, digamos, quirúrgica, y después también nos fuimos encontrando con mujeres que habían pasado por el proceso de reconstrucción, por lo tanto se habían operado, algunas a través de la clínica de Xeu, otras a través del Hospital Clínic, y que no se encontraban. Ellas supongo que tenían en mente que una vez operadas, pues todo volvería a la normalidad. Y resulta que no es tanto así. A nivel físico se han hecho un trabajo, pero a nivel emocional el trabajo pues no se ha hecho, por lo tanto las mujeres se encuentran en una situación bueno, incluso de vulnerabilidad a nivel emocional, porque algunas realmente estaban mal. Entonces a nosotros, como son mujeres que acompañamos, que atendíamos por una cosa o por otra, o por la mutilación directamente, o por las otras formas de violencia que han sufrido, pues al final esto a nosotros nos llevó a pensar a realizar a trabajar en un proyecto que diera atención integral desde una perspectiva interseccional y antirracista, porque para nosotros era importante dar, por un lado se da respuesta a nivel físico, pero para nosotros es muy importante poder dar respuesta a nivel emocional, porque si no, no reparamos
con la mutilación no solamente podemos tener en cuenta la parte física. En muchos casos, de hecho, es la parte que tiene menos importancia. Incluso esto cuando en una reunión que tuvimos con el equipo quirúrgico del Hospital Clínic, nos comentaban de que algunas mujeres quizás si se hiciera un trabajo emocional antes de llegar a ellos para poder hacer la reconstrucción, quizás ni siquiera llegarían. Esto quiere decir que hay una parte muy importante, que es la parte emocional, que se tiene que trabajar antes y después, si es que hay una cirugía, nosotros desde nuestro proyecto no tenemos en mente fijadas de que tiene que haber una cirugía reconstructiva. No pasará si hay necesidad, si la mujer lo considera, si se ve, sobre todo preparada para poderlo hacer. Esto para nosotros es totalmente básico. Un poquito más. Vale, de acuerdo. Entonces, por esto tenemos un proyecto que se llama terapia sexual para mujeres que han sufrido, que han pasado por la cirugía reconstructiva o mujeres que están en el proceso de toma de decisión. Entonces, por un lado, que tiene 3 vías de intervención. La primera es, se hace terapia sexual grupal con un grupo de mujeres, con una fisioterapeuta especializada en sexología y en todo técnicas como la terapia manual y el trabajo el fortalecimiento del suelo pélvico. Después, la segunda línea es el acompañamiento emocional, que nosotros la propuesta la hacemos que sea un mínimo de 2 años. Habrán mujeres que necesitarán menos de 2 años, pero lo que tenemos planteado es que sea mínimo 2 años para dar tiempo a la mujer para que se pueda trabajar tranquilamente. Y luego también la tercera vía es trabajo, atención fisioterapéutica para trabajar, en este caso, la misma fisioterapeuta que hace la parte grupal es la que de forma individual atiende a las mujeres utilizando, pues, lo que he dicho antes, técnicas de terapia manual, porque esta parte, la parte de atención fisioterapéutica no estaba incluida en el proyecto inicialmente, sino que a medida que fuimos haciendo el primer grupo, vimos que era muy necesario que se pudiera incorporar esta atención también, porque muchas mujeres explicaban, ¿no?, todo el tema del dolor, bueno, las situaciones que explicaban, se consideró importante poder incluir esta vía. Entonces, son 3 vías de intervención que consideramos que es importante para poder realmente llegar a la reparación. Estamos proyectando la web de Jokerendam. Bueno, bajaría más para llevar otro. ¿Bajaríamos un poco? Sí. Vale. Básicamente para enseñar una parte de, ¿no?, en uno de los grupos, cómo se trabajan algunas actividades. Básicamente. Por lo que hace la coordinación con los, digamos, a nivel, sobre todo de salud, puedo clicar aquí si quieres. A nivel de salud, nosotros llevamos años luchando para que todos los profesionales tengan formación e información sobre la mutilación genital femenina. Se ha trabajado bastante y seguramente esto mañana lo explicará mejor la Inma. Quizás a nivel de pediatría se han ido haciendo formación, pero también es lo que decía ella, que cuando dejas de hacer formación 2 años es como un retroceso. Entonces vuelves y te encuentras con profesionales que no tienen conocimientos sobre el tema. Sí que es verdad, yo por lo que voy escuchando pasa en otros sitios en Cataluña, realmente los profesionales tienen mucho más presente todo el tema de la mutilación genital femenina, los profesionales de la salud. Nosotros estamos luchando para que salud, el proyecto que tenemos, que está avalado por los servicios públicos, porque de hecho cada vez que hacemos un grupo vienen a
a verificar y a ver y a ver un poco cómo está funcionando la atención que estamos dando. Por lo tanto, está avalado por ellos, pero lo que queremos es que este servicio tal cual se pueda dar desde los servicios públicos, porque un servicio tan importante y que realmente tiene un impacto tan importante, me estoy pasando mucho del tiempo, ¿verdad? Acabamos, pero tienes un par de minutos para cerrar tranquilamente, que está siendo muy interesante. Tiene tanto impacto tanto en las mujeres como a nivel comunitario, dejarlos quizás en manos de una entidad que funcionamos a través de las subvenciones, es un poco peligro, porque lo que te dicen, lo que acaba pasando es que no acabas de dar el servicio de forma integral, porque a veces tienes que esperar hasta que llegue la subvención para poder continuar. Entonces, lo que estamos luchando es que este servicio se pueda dar desde los servicios públicos, evidentemente asociado o con nuestra colaboración, porque la colaboración los conocimientos que tenemos desde las entidades, ¿no? Las personas que formamos parte de las asociaciones que trabajamos sobre la mutilación genital femenina, hay ciertos conocimientos que son importantes a tener en cuenta y que tienen que ser útiles para que los profesionales de los servicios públicos puedan dar una mejor atención. Muchas gracias. Nada, fantástico. Bueno, ahora Clara, trabajadora social del área de culturas, géneros y sexualidades de UNAV. Pues preguntarte qué se está haciendo en atención integral desde UNAV, cómo se está trabajando, cómo están siendo las coordinaciones, cómo nos encontramos. Bueno, buenos días a todas. Voy a intentar ser lo más concisa posible para ajustar tiempos. En primer lugar, como decía Daisy, soy Clara, soy trabajadora social de UNAV. Participo en el programa de atención integral a la mutilación genital femenina y otras violencias que llevamos a cabo desde UNAV desde hace varios años a través de un equipo multidisciplinar. Este equipo principalmente está formado por atención desde la parte psicológica, desde la parte social, desde la parte sexológica, de mediación intercultural y con el apoyo de la coordinación técnica del área. Creo que este punto es imprescindible para poder tener un poquito de contexto de cómo trabajamos, y sí que me gustaría destacar la importancia de la mediación intercultural que en el grueso de todo el trabajo, ¿no? Sin las mediadoras sería completamente imposible hacer el trabajo que hacemos, sería completamente impensable llegar a la profundidad o intentar trabajar con la profundidad que intentamos hacerlo, porque son quienes nos ofrecen las claves culturales, quienes permiten establecer unos vínculos mucho más profundos y quienes nos permiten acceder a una información mucho más completa. Voy a intentar ir marcando algunos puntos que hemos identificado desde UNAV como puntos que a nosotras nos funcionan y que a nosotras nos permiten, dentro de nuestro modo de trabajar, conseguir ciertos alcances, ¿no?, de nuestras líneas de intervención. En ese sentido, uno de los principales puntos es que afortunadamente en UNAV contamos con mucho tiempo. Tenemos una disponibilidad importante a la hora de ofrecer citas con las mujeres con las que intervenimos, y eso permite que mujeres que, por el perfil por lo menos de las mujeres que llegan a nuestro recurso, poder ofrecer un espacio en el que poder hablar, precisamente porque son mujeres que han sido silenciadas históricamente, tanto en país de origen como en país de acogida. Son mujeres en las que han sido normalmente silenciadas, no se ha permitido recoger sus discursos, aunque principalmente cuando forman parte de unidades familiares en las que hay un rol del hombre muy marcado y muy sobredimensionado, y es algo que intentamos ofrecer. El permitir que ellas tengan un espacio con tanta... O sea, estamos hablando, para que hagamos una idea, de una entrevista inicial puede durar perfectamente entre hora y media, incluso llegar a las 2 horas. Y eso posibilita tener una cantidad de información y llegar a
a una amplitud, o intentarlo al menos, importante. Por otro lugar, como en cualquier recurso de violencias, que es a lo que nosotros nos especializamos, es significativo y hay que mencionar que las citas, las mujeres acuden a UNAV sin acompañamiento. Me refiero a acompañamiento de familiares, acompañamiento de personas cercanas y muy en concreto de varones, ya sean maridos, sean sobrinos, sean tíos, sean hermanos, porque precisamente no tendría sentido en un contexto de violencias, porque además en la misma línea que estábamos indicando, ¿no? Significaría vetar por completo su voz y porque no estaríamos generando un lugar de seguridad. Sí que tenemos que hacer un pequeño matiz en este sentido, porque en algunas ocasiones muy pensadas, muy planificadas y siempre con el consentimiento previo de la mujer, sí se han realizado algunas citas conjuntas por motivos concretos, como pudiera ser intentar frenar un retorno forzoso, intentar frenar una mutilación genital femenina de alguna niña en la que hubiera riesgo identificado. En esos momentos, siempre digo, con un planteamiento coordinado, muy pensado, muy estratégico y con un análisis importante de los riesgos que se llevan a cabo, hemos tenido algunas citas conjuntas de la mujer con su marido. Otro punto importante que quiero mencionar, sobre todo porque entendáis lo que desde UNAV y desde nuestro programa de atención integral queremos implementar o estamos intentando llevar a cabo, es que para nosotros la atención integral no se ciñe a las consecuencias específicas o a la atención y a la prevención de la mutilación genital femenina, sino que va mucho más allá, porque entendemos que una mujer es mucho más que las violencias que está sufriendo y que muchas más necesidades que están operando en su día a día. En ese sentido, por un lado, obviamente, coordinamos y participamos y acompañamos todas las necesidades directas de las violencias que están operando o que han operado en el pasado, pero también queremos dar respuesta, y así lo hacemos, a todas las necesidades que pudieran estar expresadas o identificadas en la parte, por ejemplo, de vivienda, en la parte jurídica, en la parte de empleo, de formaciones, las necesidades de los niños que haya en esa unidad familiar, y llegar como una cobertura general de todo lo que vayamos identificando y de las necesidades que esa mujer expresa, que es uno de los puntos finales de esta pequeña lista. Creemos que es importante dar respuesta a las necesidades expresadas. Dar respuesta no siempre significa darla en la forma, con los tiempos y con la expectativa que esa mujer propone, pero que sí que significa ajustar expectativas si es una realidad que no va a poder ser de vuelta como esa mujer le gustaría. Y hablo, por ejemplo, de conseguir un trabajo, hablo, por ejemplo, de conseguir una vivienda en una realidad tan compleja actualmente y con tanta vulnerabilidad habitacional. Pero sí que ofrecer un espacio en el que poder hablar de cómo eso está impactando, de cómo eso está influyendo, de cómo eso, ¿no? De los miedos, de las presiones, de las expectativas. Creemos que es muy importante hacer un repaso general en todo esto para poder profundizar en otras cuestiones que de otra manera no llegarían. Y todo ello lo hacemos también con la parte de atención individualizada que decíamos, pero con un fuerte impacto una fuerte presencia de los grupos de continuidad, porque creemos en el trabajo por un lado individual, pero por otro lado colectivo, intentando buscar espacios de sororidad entre mujeres, intentando buscar la coordinación con profesionales especializados o de diferente índole, porque creemos que hay muchísimos profesionales que están intentando, y muchísimas profesionales, porque somos un sector feminizado, que estamos intentando hacer el trabajo de la mejor manera posible. Sabemos que no contamos con los recursos, que no contamos con los tiempos, ni recursos materiales ni humanos, pero creemos que hay mucha gente que lo está haciendo muy bien, y por eso tenemos un foco muy grande, y desde aquí queremos manifestar un agradecimiento a todas las profesionales que estáis tan implicadas para poder establecer unas líneas de coordinación que facilitan mucho poder alcanzar un poco de respuesta y de soporte en todas las necesidades de cualquiera de estos ámbitos. Es difícil, es complejo, pero un poco la línea es continuar desde ese lugar
Y desde el trabajo social, mi papel como UNAF, la idea es intentar centralizar toda esa información, poder ofrecerla a la mujer, porque muchas veces no le llega, porque muchas veces es el marido quien recibe la información y la mujer no es consciente de lo que está pasando en su propia vivienda a algunos niveles, aunque sea quien se encarga en muchas ocasiones de resolver las cuestiones del día a día, pero no accede al dinero, no accede a la información, información no solo del marido, sino muchas veces de los profesionales, aunque sea por un motivo idiomático, por motivos de violencias, por un sinfín de motivos. Creo que el tiempo un poco se acaba y no quiero extenderme mucho más, seguro que habrá oportunidad más adelante. Pero hacemos también un poco estas conclusiones, ¿no? Como al final, a lo largo de la mesa y desde las diferentes disciplinas, se ve la importancia de tener una coordinación completamente activa con todos los recursos y con todas las entidades y profesionales implicadas, y en la atención integral ir más allá de la atención sanitaria, ir a una atención sexológica, ir a atender las demandas reales que surgen por parte de las mujeres, es decir, respetar su capacidad de agencia y como profesionales acompañar en esos procesos, siendo ellas las principales protagonistas, ¿no? de esos propios procesos. Y todo esto siempre con ese entramado de multidisciplinas detrás acompañando. Vamos a pasar a una siguiente parte en la que nos gustaría hablar de cuáles son un poco los retos, los aprendizajes y las experiencias de buenas prácticas a través de algún caso, que puede ser un caso concreto o un caso tipo que os encontréis en el día a día o en el desarrollo de vuestra actividad profesional. Vamos a empezar contigo, Lía, si te parece. Podemos invertir el orden también, si de repente alguien se anima a coger el micro, pero si no empezamos por aquí. En tu experiencia profesional, en ese día a día ya en concreto, desde el trabajo de la unidad, ¿qué casos os estáis encontrando? ¿Qué caso destacarías, aunque no sea un caso concreto, sino un caso típico? Principalmente por los aprendizajes, por los retos, por el camino aprendido y mejorado y por también todo el trabajo que quizá hay por hacer. No sé, a ver, cuando estás mucho yo tengo una consulta una vez al mes, que la mayoría de la gente es de mutilación, porque es mucho más fácil citarla. Entonces es verdad que muchas veces pierdes, yo digo que no me gusta mucho tenerla tan llena, o sea, tenerla así una vez al mes, porque como que te desensibilizas, porque las historias que cuentan son todas muy parecidas, o sea, porque la que te dice que no tiene una violencia o que no ha sido un matrimonio forzado casi te parece hasta raro, o sea, o la que no ha tenido una violencia de género. Entonces, sobre todo, bueno, pues centrarte en que cada persona es cada persona, o sea, te cuesta un poco perder esa desensibilización porque como que te cuentan todas las mismas historias, al final tú recibes siempre la misma información, aunque ella lo que pasa es duro. Entonces, pues hombre, vas aprendiendo, por ejemplo, no sé, pues se me ocurre ahora, pues una chica que vino que no traía las hojas que os he contado, o sea, que la mediadora no era todavía cuando hacíamos la entrevista previa y ellas me daban un día antes o lo que sea la información que traía. Y entonces yo después de la exploración les pongo deberes, les explico, les pongo un guante para que se toquen donde está el clítoris, aunque no tengan el glande o el prepucio, pues que sepan un poco que ellas solas pueden tocárselo y que bueno, que no necesitan a nadie, como que pueden obtener ellas, y sobre todo que de cara al futuro, pues que uno si sabe dónde puede gustarte, pues te lo puede contar a otro de manera sutil, porque luego el empoderamiento y los trabajos vienen en los talleres de después, que tampoco es que en una consulta en 5 minutos les cambies la mentalidad. Y claro, insistiendo en que cuando tuviera pareja y como, bueno, pues la idea de heterosexualidad que tenemos siempre en la cabeza, pues ahí explicándole, les muestras fotos de chicos para que se lo piensen, no sé qué, y la chica nos miraba así como diciendo, ¿qué me está contando? Y al final resulta que es que era lesbiana, por ejemplo. O sea, entonces la causa de no se había atrevido a decírnoslo, cuando le preguntas el viaje migratorio, la causa de la migración, ella no se había atrevido a decir que era por su orientación sexual, porque bueno, pues todavía tenía vergüenza o lo que sea. Pues ese trabajo habría que haberlo hecho antes, pues para hacer más cercanía y que la consulta hubiera sido
de otra manera y de una manera más relajada y más cercana. Quiero decir, pues ese papel de la mediadora antes, más cercano y pues que te da información, luego lo llevas también de otra manera a las explicaciones o a cómo abordar el tema. O bueno, pues no sé, el otro día vino una que nos decía que el agujero era muy pequeño, que se había casado y que no podía tener relaciones y nosotras insistíamos en que claro, que como se casan y que las parejas les tocan poco y que es el pim pam pum de la penetración, pues que igual tenían que tocarse y no sé qué. Cuando la exploras realmente el agujero era pequeño, que tenía una tipo 3 que apenas, es que era un agujero de nada. Entonces, pues bueno, pues a veces vas con tu idea preconcebida de todo lo que te han contado e insistes en cosas que a lo mejor, pues bueno, pues tienes que pues la podríamos haber explorado a los 5 minutos y no a los 20 minutos después de explicarle cómo se tocaba uno, cómo y cómo las relaciones tenían que ser de igual a igual, que a lo mejor la tenía y nosotros estábamos ahí dando muchas cosas por hecho, no sé, se me ocurre. Y luego vas evolucionando y vas contando. No sé, luego claro, pues hay alguna que no sé si obliga, pues que lo pasa fatal y tú te sientes fatal porque las ves allí, parece que la exploración sea una violación, que dices, bueno, pues a lo mejor iba de otra manera, luego vas, pues porque a lo mejor no se ha atrevido a decir todo lo que tenía psicológico, todas las barreras que había de esas violencias, y cuando te las pones a explorar, están allí que dices, pues no es el momento, pues bueno, a lo mejor dar espacio, esas cosas, o sea que cada una que ves, aunque es verdad que siempre la historia es muy parecida, que pues que vas aprendiendo a maneras de preguntar, a maneras de ir llevando y sobre todo no a dar cosas por hecho y ampliar o sea, pasamos de tener una consulta que eran 5 minutos y se nos pues ahora tengo una de media hora por cada, o sea, que decir que antes las tenías media hora pero luego ibas corriendo con las demás, bueno, pues ahora ya están más o sea, vas organizándote las consultas, las mediadoras es fundamental porque antes no venían todas y ahora practican, o sea, es que ahora casi vienen casi siempre, vas conociendo a la gente de los recursos porque casi siempre son los mismos y entonces ya vas coordinando con ellos. Y como ya sé lo que les preguntas y lo que les vas a decir, yo ya les mando los deberes antes de que vinieran, que se los miraran, que miraran los genitos, o sea, que te vas poco a poco coordinando más. Y que es un ejemplo de buenas prácticas, ¿no? Por un lado, coordinarse con las entidades, por otro lado, conocer y dar cabida a las figuras de mediación intercultural y tener en cuenta que, bueno, pues y luego, diversas mujeres tienen diversas necesidades, pero en este continuo de violencias, pues también tener los tiempos de cada uno y poder respetarlos, ¿no? Exacto, porque claro, que tú estás allí por la mutilación, pero es que por eso te digo que al hacer la entrevista lo que te das cuenta es que es mucho más interesante preguntar por toda la vida que solo la mutilación, porque es que no hay nadie que no tenga violencia alrededor. Entonces todo eso te da una información para luego poder ir llevando la exploración o lo que les vas contando después. Y luego las expectativas, quiero decir, que alguna que está ya más empoderada o lo que sea, en cuanto a, por ejemplo, a la de la reconstrucción, nosotros eso lo hemos tenido claro siempre, o sea que no hemos hecho ningún protocolo que el objetivo fuera la reconstrucción del clítoris. O sea, eso lo teníamos claro desde el principio, desde hace 20 años, o sea, lo teníamos claro desde el principio. El objetivo de la unidad entonces sería el acompañamiento. El acompañamiento, el dar cabida a que muestren las necesidades, un sitio donde se les exprese en condiciones, pues lo que ellas expresen, pero desde luego, porque es que te das cuenta, o sea, ¿quién va a tener? O sea, tú les puedes poner allí un clítoris, pero si es que sí tienen unas violencias alrededor, ¿para qué necesitan eso? Y luego las expectativas porque las que tienen un poco más de empoderamiento te cuentan. No me acuerdo que nos dijo, dice, es que mi hijo ve el porno y yo quiero sentir lo que sienten esas blancas que tienen clítoris. Eso, no, o sea, ni las blancas que tenemos clítoris hacemos, o sea, es una situación que no está adaptada a la realidad. Hay que bajar expectativas, o sea, el reconstruirte el clítoris no te reconstruye la vida. Entonces, eso tiene que ir detrás de un montón de cosas. Y no puede servir que tener clítoris, que otra se lo había ido a Barcelona a reconstruir, sirva para que ahora mejor, porque ahora me toco. No, es que te tendrías que haber tocado antes. O para que mi marido esté mejor. No, perdona. Es decir, que es un trabajo. Entonces, no sé, quiere decir,
que las historias que te cuentan te hacen aprender. Es decir, yo aprendo más en la consulta que en un libro, o sea, que en otros sitios. Tenemos una intervención. No, lo que yo sí que creo, como servicio público, sí que es importante tener presente, o sea, tener como objetivo también la reconstrucción, porque Uno más. Es algo Sí. que puede darse, pero que no es el sí, objetivo. Quiero Ex- decir, no, es algo que existe, igual que existe el que te haga una prevención del cáncer de cuello o que te haga una prevención del cáncer de lo que sea o de infecciones de orina, pero no es el objetivo. O sea, no es el objetivo único. No es el objetivo único. claro, Está pero- dentro de un abanico de posibilidades, igual que hay un abanico de posibilidades en la consulta de reproducción o en la consulta de otro. Ujú. Pero no es el objetivo. O sea, Ten- no es tú vas a pasar, tú ahora te va a ver el ginecólogo, luego el sexólogo, luego la psicóloga y luego vas a acabar en cirugía. No. No, claro, literalmente así, no, porque de hecho yo ya he dicho Quiere que decir, nosotros que eso tenemos- no. Eso no es es el- otra. ¿Entra dentro de las posibilidades de la seguridad social en una reconstrucción del clítoris? Sí. A la que lo necesite y de verdad lo quiera. Pero la que de Porque- verdad lo necesite y se vea que puede mejorar su situación. Pero no todo el mundo va a pasar por eso. Porque ya te digo que al final lo que nos hemos dado cuenta es que la gran mayoría de la gente no necesita eso. O cuando lo necesita no es ahora. A lo mejor lo necesitarán dentro de 5, 6, 7 años, 10 años. Sí, es que parece que me contradiga, no me estoy contradiciendo, porque sí que yo creo que aquellos casos donde realmente si no se hace una reconstrucción, aquella niña o mujer realmente no puede recuperarse bien, haga lo que haga, yo sí que pienso que tiene que formar un poco parte, tiene que estar también como objetivo, no como objetivo principal, evidentemente, porque no en todo, ni en todos los casos hace falta, y tampoco conseguiremos nada si no hacemos la parte más emocional. Ahora, pero sí que yo creo que los servicios públicos esto se tiene que tener presente. Este tema es bastante interesante, Claro, compañeros. o sea, entonces entiendo que lo que comentas de la unidad Quiero es que decir, tiene uno de los claro, objetivos, es es la que yo lo que no reconstrucción, veo pero no el es que objetivo cuando- único. Pero que nos y- pasó a nosotros también cuando fuimos a la salud a presentar el protocolo, nos decían, pero vamos, entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Reconstrucción del clítoris? No, ¿Puede ser o no? puede ser o no puede ser. Ujú. Quiero decir, pero desde luego no te voy a presentar una unidad donde el circuito sea acabar en una, ni que el objetivo principal ni el objetivo minoritario. Quiero decir, está allí como puede estar la desinfibulación, que no todo el mundo le hacemos una desinfibulación, o la que necesite una reproducción porque no tiene hijos. Lo mismo, en el mismo servicio público está, pero no es el objetivo ni es el objetivo del protocolo. Es muy interesante, Y lo esto vendemos que, como tal. es muy interesante esto que comentáis, compañeras, y sí que es verdad que también más adelante en el programa vamos a tener una mesa en la que se va a reflexionar sobre los procesos reconstructivos, que es verdad que es un tema bastante amplio y que requiere unos tiempos y unas reflexiones con bastante más profundidad del tiempo que tenemos ahora. Gracias por las intervenciones, gracias también por las aclaraciones. Sí, vamos a dar unos pequeños minutos, lo único que, bueno, como estamos también sobre la hora, vamos a continuar con los casos, pero sí que os pediría un poquito más de concreción para poder, acabar un poco a tiempo y poder continuar con el programa. En tu caso, Chamaca, ¿qué caso o qué situación destacarías tanto en el trabajo de buenas prácticas como en el trabajo que queda un poco por hacer? Lo mío va a ser algo, espero, breve. Bueno, como sabéis, había dicho que estaba haciendo un taller de sensibilización. Justo estaba durante mis prácticas, me ocurrió un caso de que vino una asociación, eran psicólogas y claro, ellas querían saber un poquito sobre este tema de la mutilación. Y me comentaron sobre un caso, y es verdad que lo que dices tú de que muchas veces que las mujeres han sido sobrevivientes de mutilación, han sufrido un tipo de violencia. En este caso era una chica menor de edad que había sufrido una violación. Y pues esta asociación llamó a un profesional sanitario que ha sido un ginecólogo para que le valorara. Y me comentaron que el ginecólogo no le había dicho nada, que las chicas se habían dado cuenta que esta mujer había sufrido mutilación porque, para que veáis que lo importante que la educación sexual
al hacer la educación sexual, hablar un poquito de los genitales, pues la chica refirió que no tenía clítoris. Posteriormente estuvieron indagando y lo que hicieron fue derivarla a un sexólogo. Los dos casos, tanto ginecólogo como sexólogo, han sido hombres. Y claro, las chicas estaban todo el rato insistiendo en la reconstrucción del clítoris, en que sí era importante y demás. Y yo les había dicho que lo que está sufriendo esta chica es un estrés postraumático. Esta chica ya tiene el superviviente mutilación, pero no hay que olvidar que ha sufrido una violación, que muchas veces estaban súper obsesionadas de que la chica consiguiera un disfrute sexual, pero no se habían dado cuenta de que esta chica, que es menor de edad, había sido víctima de una violación y luego encima la estaba atendiendo todo el rato profesionales sanitarios hombres. Y esta chica cada vez estaba muy reprimida. Por eso este caso es importante porque por eso incido muy la importancia de un protocolo, de tener a alguien referente. Por ejemplo, tú eres ginecóloga y si hubieras sido ahí, te hubieran derivado a ti, tú hubieras detectado a lo mejor que esa chica era superviviente de mutilación, pero este ginecólogo la valoró, lo vio, no hizo nada, no escribió nada y eran como muchas cosas que valorar. Esta chica necesitaba una atención psicológica importante, ya sea por la violencia que ha sufrido, sino no solo obsesionarse con el disfrute sexual en ese momento, porque no era el caso. Las chicas, claro, se obsesionaban mucho con que era superviviente mutilación, pero esto había que ir más allá, como había dicho Lía. No solo es fijarnos en esa mirada, sino también en una atención integral, ¿no? Primero partimos de una base, que es que esa chica pueda tener un acompañamiento por lo que ha vivido, porque había sido una cosa reciente, y luego ya hacer otra mirada y ver qué es lo que quiere la chica, qué es lo que quiere esa persona para disfrutar su nivel sexual, pero no era en el momento. Por eso siempre insisto lo importante que es tener a alguien referente, tener un profesional que pueda llevar este tema, sobre todo sensibilizar que tenga la sensibilización adecuada. Y de estos casos hay muchísimos más que yo creo que por tiempo ya lo diré en otro momento y con eso paso a mi compañera. Muchas gracias. Gracias. También ajustándonos un poco al tiempo, Adama, querías pues, sacar un poco o poner en valor algún caso o alguna situación, que no tiene por qué ser una situación concreta, un poco para ver estos aprendizajes, esos retos, esas estrategias de coordinación, qué buenas prácticas nos encontramos y qué pues prácticas tenemos que mejorar todavía. Vale, yo comentaré un caso que tuvimos y podríamos decir que tenemos hasta la actualidad, del primer grupo de terapia que hicimos, participó, es un nombre ficticio, la Kariyatu. La Kariyatu le hicieron la mutilación el tipo 3, pero además la dejaron bastante mal. Cuando tenía 16 años la casaron, un matrimonio forzado, y tuvo un hijo con este hombre, y luego ella la trajo aquí su padre, ya era mayor, ya tenía un hijo y todo, y este marido pues se quedó allí. Entonces ella sufría de mucho dolor, no solamente a la hora de tener relaciones sexuales, sino que tenía infecciones de orina muy a menudo y sentía mucho dolor, y sobre todo las relaciones sexuales con el marido era un problema, porque por un lado, claro, un matrimonio forzado, recordemos que un matrimonio forzado consumado mientras esté durando es una violación cada vez que te dicen de tener relaciones sexuales. Y además, pues a esto le sumamos la mutilación, en este caso bastante grave, ¿no? Entonces ella se había informado un poco, viene a participar en el grupo, ya había solicitado cita al Hospital Clínic para hacerse la reconstrucción. En este caso los médicos recomendaron reconstruirla por cómo se encontraba. Esto desde el 2021. Ella no lo tenía nada claro porque uno de sus mayores miedos era que la volvieran a tocar allí y que la dejaran peor de lo que ella tenía.
el dolor, porque sentía mucho dolor y tenía muchos recuerdos del momento en la que la desenfibularon, porque le hicieron la infibulación y cuando la casaron, pues le hicieron la desenfibulación al momento del matrimonio. Entonces, para ella era muy importante no sufrir dolor otra vez. Como desde nuestro proyecto el objetivo principal no es la cirugía, sino que realmente que ella se pueda ir reparando poco a poco y si algún día decide hacer la cirugía, que lo haga. Entonces, desde el 21 hasta, no puedo explicar todo cómo fue, pero desde el año 21 que ella entró en nuestro programa, hizo la parte grupal, entró en el acompañamiento emocional y hizo la parte de fisioterapia, se ha operado, finalmente decide operarse este verano pasado. Se le hicieron la cirugía, estuvo un día, durmió un día en el hospital, volvió a casa. En este hospital es uno de los primeros casos que tienen porque es hace poco que dan este servicio en el hospital de Santa Catarina y hubo como una cierta como descoordinación. Le volvieron a dar cita para 2 semanas y ella sufría mucho dolor. Cuando iba a urgencias, por ejemplo, le decían que esto era normal, en urgencias en el CAP. Le decían que era normal, le decían que tenías que seguir curándose de la manera como le habían indicado. Pero resultó ser que este dolor no era tan normal. En nuestra asociación también tenemos una enfermera que se fue a la casa 2 veces para hacerle la cura y finalmente tuvo la cita con la ginecóloga que le había operado. Entonces la misma ginecóloga dijo, o sea, que luego porque nos coordinamos en este caso, comentó que realmente tenían que haberle dado cita más pronto a ella, no darle cita 2 semanas después porque no habían valorado todo el proceso, tema de dolor, las curas, hacerse las curas ella sola en casa, no es algo que sea. Entonces ella sufría mucho dolor y esto, nos llamaba llorando bastante por el dolor. Finalmente se estabiliza y mejora y acaba bien. A nivel emocional, ella ha estado haciendo trabajo emocional durante 2 años antes de hacerse la cirugía. Esto, en este caso, es que era totalmente imprescindible porque lo necesitaba. Si no, ella nunca habría dado este paso porque su mayor miedo era poder otra vez volver a pasar este miedo y estaba bastante traumatizada. Lo vemos como un caso que finalmente sale bien, pero sí que es importante siempre vigilar a la hora de coordinarse entre los profesionales y sobre todo la escucha a la otra y la paciencia. La paciencia, son muchas formas de violencia que se sobreponen y muchas veces la mutilación es lo de menos. Entonces hay que tener en cuenta todo esto y tener paciencia y hacer un buen acompañamiento. Muchas gracias, Ana. Estupendo, gracias. Bueno, Clara, en este caso también nos gustaría que nos compartieras un caso, un poco también para compartir estos aprendizajes y las buenas prácticas que podamos haber encontrado en esta resolución. Pues nada, buenas de nuevo. Yo voy a hablar de un caso con muchos matices, intentando ser lo más breve posible, pero es verdad que es un caso complejo. Es el caso de una mujer de origen africano, entre unos 20 y 30 años de edad, que se ve obligada a salir huyendo de su país de origen por diferentes tipos de violencia de género, entre los que se encuentran la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso, violencia de género dentro de ese matrimonio forzoso, explotación laboral por la familia de su marido y por toda esta serie de circunstancias se ve obligada a abandonar el país de origen dejando atrás a sus 2 hijos, una niña que en ese momento tenía 3 años y un niño que contaba con 5 años. Inicia un proceso migratorio en el que durante 3 meses transita por diferentes países del continente africano hasta llegar a las costas españolas, donde solicita protección internacional y consiguiendo acceder a un recurso de acogida. Desde allí se realiza un acompañamiento a través de la cobertura de necesidades básicas, pero también una atención especializada desde la parte social, psicológica y jurídica.
y permanece en este recurso prácticamente durante un año, abandonando de manera voluntaria el mismo porque consigue encontrar una oferta laboral en la capital. Ella en ese momento se encontraba en otra comunidad autónoma y consigue encontrar una oferta laboral en Madrid, en la capital, además acompañada de un posible acceso a una vivienda a través de red informal que ella conocía. En ese momento es cuando desde la entidad de protección internacional contactan con nosotras y nos proponen hacer un acompañamiento a la llegada de la mujer a Madrid para poder continuar con el trabajo que estaban haciendo. Acordamos, dado que en UNAF no contamos con asesoría jurídica, que el mismo recurso sea el que continúe con esta labor de asesoramiento jurídico, ya que eran quienes habían iniciado el proceso de solicitud de asilo que estaba aún a la espera de resolución. Y desde el primer momento descubrimos a una mujer con una capacidad impresionante de autonomía, de activación, muy implicada y muy focalizada en el hacer, en el ir, en la activación para conseguir cosas y con una autonomía muy, muy grande, lo que no significaba que no presentara una situación de vulnerabilidad importante y de hecho riesgos también de redes de tratas de explotación sexual que en la primera semana en Madrid ya hicieron 3 acercamientos sobre ella. En esa primera cita se ven muy claramente en el primer lugar 2 ejes diferentes de intervención, uno basado en la vida aquí en España, ¿no? en las necesidades que esta mujer tenía aquí en España, y otra en toda la situación en país de acogida. Ella hace referencia a violencias sobre los niños, diferentes tipos de violencia que además van increciendo durante los meses y los años que ella permanece aquí en España, y hace una petición muy clara con una necesidad centralizada en iniciar un proceso de reactivación familiar. Lo que ocurre es que esto no es posible hasta que la solicitud de asilo no sea aprobada. Creo que es importante entrar, ¿no?, en las violencias que la madre expresaba respecto a los menores, porque son múltiples. Por un lado, había un bloqueo de la comunicación importante y que fue creciendo. Los menores en ese momento viven con la familia del marido, con la familia paterna, y bloquean continuamente la comunicación con la madre y con la familia materna de los niños. Por otro lado, hay agresiones físicas sobre los menores, hay desescolarización, se les saca del colegio, se les somete a explotación infantil, realizando tareas que en ningún caso corresponden a las que deberían realizar niños de su edad y teniendo que cuidar de otros adultos de la familia, e incluso en un momento se realiza la separación de los menores. Ellos son hermanos con mucho vínculo, que tenían ese soporte único entre ellos, y bueno, se coge a la niña y se la traslada a una ubicación, se le informa a la familia materna y dificultando aún más pues un seguimiento y una comunicación y una identificación de todo lo que está pasando. Hay que también entender que la madre desde España, desde su llegada a Madrid, siempre es la sustentadora principal de la familia en país de acogida. Ella manda mensualmente una cantidad muy importante de dinero, que es una parte también que entra en negociación para poder intentar mantener el vínculo con la comunicación con los niños, pero no se consigue. Ella manda el dinero para conseguir la cobertura de la alimentación, de la sanidad, de la escolarización, pero es algo que no se consigue y es dinero que en su mayoría termina siendo gestionado y administrado para los propios adultos. Todas estas violencias van ocurriendo durante varios años, en los que intentamos hacer un acompañamiento a estos niveles, porque es verdad que la mujer siempre ha tenido una gran autonomía y consigue estabilizarse en empleo, estabilizarse en una vivienda de manera autónoma durante toda esta etapa. Pasa 1 año y medio con todas estas circunstancias hasta que consigue que la resolución de asilo se le conceda,
Se inicia posteriormente la petición de reagrupación familiar, que tardaría otro año más en ser concedida, y otros 3 meses añadidos a la aprobación del visado, a la concesión del visado para que esos niños pudieran viajar a España. Es significativo, y creo que hace una reflexión importante sobre cómo operan las violencias y a qué niveles, como un poco manifestaba en mi explicación anterior, porque esta mujer consigue una autonomía muy importante desde prácticamente su llegada a España, pero en los 3 meses que fluctúan desde que consiguen la reagrupación familiar hasta que consiguen el visado de los menores, esta mujer pierde el empleo, es expulsada de la vivienda y se encuentra en situación de ansiedad importante. Obviamente, no podía ser de otra manera. Haciendo numerosísimas coordinaciones con un montón de servicios, un montón de recursos que la verdad hemos tenido una fortuna tremenda porque se ha trabajado de manera espectacular. Se consigue garantizar, se consigue lo primero trasladar a los menores con la familia materna, se consigue juntar el dinero suficiente porque la familia no tenía dinero para pagar ese billete, se consigue averiguar toda la documentación que se tiene que presentar, haciendo incluso comunicaciones directamente con el país de origen, con una complejidad enorme. Se trabaja también en doble línea, intentando facilitar que esos niños puedan hablar, puedan prepararse para lo que va a ocurrir, el viaje que van a ver, intentando que sea la madre quien le comunique toda esta información, pero también trabajando con la madre para poder en España, ¿no? Es una doble línea continuada de qué hacer en España, qué hacer en país de origen y cómo poder juntar las dos líneas. Se consigue finalmente que los niños lleguen a Madrid. Nos pide esta mujer que acompañemos el día de la llegada al aeropuerto para apoyar por un lado a nivel emocional, pero también porque la situación de la vivienda no termina de estar resuelta. Sí que es verdad que desde servicios sociales se consigue una primera vivienda exclusiva para la madre a la que no pueden acceder los menores y hay que coordinar con SAMUR Social y servicios sociales que hacen un trabajo espectacular para buscar que a la llegada garantizar un alojamiento a toda la unidad familiar y que ese centro y esa carga recaiga en las profesionales del equipo y no en la madre, que suficiente gestión de emociones tiene que realizar hasta ese momento. La verdad que se hace un trabajo cuidado, se realiza el encuentro de los menores con su madre, es un encuentro súper emotivo, como podéis imaginar, y a continuación accede el equipo de SAMUR Social al mismo aeropuerto. Gracias a poder haber hecho una coordinación previa en profundidad y permitiendo que conocieran perfectamente el caso, no se lleva a cabo una entrevista en profundidad en un contexto que ni sería pertinente ni sería adecuado ante la reciente llegada de los menores y se hace prácticamente un traslado inmediato intentando cuidar con máximo detalle todos estos aspectos. Por ir cerrando, que sé que vamos muy justas de tiempo, una vez a la llegada, por supuesto, también a veces parecería que ya está todo hecho. No está todo hecho. Hay que seguir trabajando entre líneas principales, trabajando conjuntamente, porque tanto en la prevención de la mutilación de esa niña, la principal toma de decisión ha sido de la madre, que es quien conoce y sabe perfectamente las dinámicas que operan en país de origen, quien conoce las dinámicas que operan en su propia familia. Nosotras proponemos propuestas, proponemos ideas para intentar frenar esa mutilación, pero es ella quien en todo momento debe decidir porque es quien mejor conoce de qué manera frenar esa mutilación. Y ahí intervienen cuestiones económicas, intervienen cuestiones estratégicas a nivel de concesión de permisos, de posibilidad de adquirir también permisos para alguna de las personas del país de origen. O sea, hay una estrategia muy compleja, creo que por tiempo es difícil ahondar, pero volviendo un poco, ¿no?, a la llegada aquí en Madrid, hay que seguir trabajando en un poco como 3 líneas muy marcadas y con eso finalizo. Por un lado, una nueva unidad familiar, ¿no? Han pasado casi más de 3 años, casi 4 años, hasta que esa familia se encuentra, una familia que tiene que volver a conocerse, que tiene que volver a
a establecer sus vínculos porque han sido rotos, han sido dañados y están muy heridos. Entonces intentamos desde ahí hacer un acompañamiento para toda esta nueva, ¿no? Creación de la unidad familiar, para que tengan tiempo y no se aceleren en otras cuestiones que quizá no son tan principales como conocerse y dedicarse tiempo que no han tenido durante tanto tiempo, pero evidentemente hay otras cuestiones que también son necesarias a nivel burocrático, ya sean como la gestión del NIE, como el acceso a la salud pública, como la escolarización de los menores, como la activación del protocolo de la mutilación genital femenina de la niña, porque no sabemos hasta ese momento si la niña es sobreviviente o no de mutilación genital femenina, no sabemos si los esfuerzos que ha hecho la madre han podido verse traducidos en frenar la mutilación o no, con lo cual es un tema central, obviamente, en poder hablar con la madre, para que la madre hable con la niña, poder hablar con todas las profesionales especializadas desde el centro de salud, pediatra, trabajo social, y poder preparar esa primera exploración para descartar o confirmar si la niña tiene mutilación y continuar posteriormente. Afortunadamente, esa niña no estaba mutilada, se pudo conseguir frenar una mutilación y el motivo principal de frenar esa mutilación es la mujer. No es otra parte que la mujer. Hay una devolución como muy desde la propia mujer de gracias a las entidades, que obviamente intentamos hacer todo lo mejor posible, pero el único motivo de poder frenar esa mutilación es todo el trabajo que ha hecho la propia mujer, y así hay que transmitírselo porque es la única verdad. Por cerrar, seguimos en contacto con esta unidad familiar, es un caso que sigue activo, pero estamos ya muy cerca del cierre porque está en una situación muy estable, con cositas todavía, ¿no? que seguir intentando mejorar, pero una autonomía muy grande a nivel de vivienda, a nivel de recursos económicos, a nivel de vínculo entre ellos y bueno, queríamos compartir un caso que creemos que a lo mejor no es... Bueno, no creemos que haya casos como comunes, creemos que cada caso es individual y nos apetece compartir y agradecer a todas las profesionales que estuvieron involucradas en este caso su tremenda labor y sobre todo a ella, a la mujer. Gracias, Clara. Realmente es un ejemplo, es un caso ejemplo de qué pasa cuando primero ponemos a la mujer en el centro como protagonista de su propia historia y qué pasa cuando además los recursos que están alrededor, todos los recursos, tanto sanitarios, sociales, psicológicos y como de las diferentes esferas, trabajan en conjunto para que esta mujer pues, pueda llevar a cabo un poco también este proyecto, ¿no? Que es un proyecto que al final tiene que ver con el bienestar suyo y de su propia familia. Y se ha conseguido grandísimos avances y grandísimas victorias y que no ha sido un trabajo fácil, que nunca lo es, que siempre es una carrera de fondo, como destacan las compañeras, pero que si aunamos fuerzas entre todos los recursos y entre todas las profesionales, al final también podemos llegar a buenos puertos y a tener casos quizá no tan exitosos, pero ir encaminándonos cada vez a que mejore la atención integral, multidisciplinar, que al final esa conexión es importante y que esto repercute en la vida de las mujeres, en la vida de las personas que están requiriendo también nuestra aportación, nuestra ayuda y que somos las profesionales las responsables también de estar ahí, de garantizar que esos derechos se lleven a cabo. Muchísimas gracias, compañeras. Destacar de la mesa pues que todas estamos y coincidimos, ¿no?, en la importancia de esta coordinación multidisciplinar, en la necesidad de más recursos, en las reivindicaciones en algunas zonas de tener protocolos más aterrizados y que tengan un mayor impacto, en la necesidad de seguir trabajando en líneas que ya se han empezado, pero que hace falta ese trabajo en profundidad. Nuevamente es una carrera de fondo y creo que todas las personas que estamos aquí presentes pues sois un ejemplo de que hay un compromiso detrás y que por tanto pues estamos caminando y estamos encaminadas hacia la mejora de la atención, en este caso atención integral especializada y multidisciplinar. Muchísimas gracias por vuestra presencia y por vuestra atención, tanto al público presencial como online. Vamos a dar paso al descanso
Vamos a tener un descanso que preveíamos a las 12, quizá lo podamos alargar un poquito y en ese vamos a tener 25 minutos de descanso y en ese momento bueno, pues podemos seguir también debatiendo y reflexionando sobre lo que hemos podido ver en esta mesa de la mano de las profesionales que tenemos aquí. Así que muchísimas gracias, compañeras, y muchísimas gracias a todas aquí y en el online.